Yo creo que ustedes ya pueden ir viendo cuál es el título de mi mensaje. 3 características que distinguen a los verdaderos siervos de Dios. 3 características. Hermanos, a través de los años de ser cristianos, nos damos cuenta de que hay personas que dicen que le sirven a Dios, pero lamentablemente no lo hacen con honestidad. Algunos lo hacen para sacar ventaja del pueblo de Dios y conseguir algún beneficio para ellos. Basado en la realidad de la vida y la experiencia personal, nos damos cuenta de que existen siervos verdaderos de Dios y siervos fraudulentos. Es interesante porque solamente el tiempo y las acciones son las que determinan al final si una persona realmente era un siervo de Dios o no era siervo de Dios. No obstante, el Señor Jesucristo nos hace la siguiente advertencia en la Biblia. Solamente lo voy a leer, no se preocupen. Está en el libro de Mateo, capítulo 7. Dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué les parece? Y es una advertencia, ¿verdad? La única manera que nos podemos dar cuenta de quién es un verdadero siervo de Dios, y en realidad ese sería mi deseo, que nos demos cuenta a través del tiempo, aunque algunas veces uno conoce a alguien e inmediatamente se da cuenta, esta persona tal vez no es un siervo de Dios. Esta persona se ve como que su interés es sacarme ventaja, mirar qué consigue de mí, pero realmente no le sirve a Dios con integridad. Y eso podría ser verdad. En este día predicaremos el mensaje 3 características que distinguen a los verdaderos siervos de Dios. Vamos, hermanos, a entrar en materia entonces. La primera característica que distingue a un verdadero siervo de Dios es que predica el mensaje genuino del Evangelio. Yo no sé cuántas veces yo he encontrado en la Biblia de que algunas veces uno podría estar predicando un mensaje que no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio tiene ciertas características y en esta mañana vamos a estar mirando nuevamente algunas de ellas. ¿Cuáles son las características que tiene el verdadero evangelio? Las personas que son siervos de Dios predican el verdadero evangelio. Número 1, predican el evangelio en medio de las tribulaciones. Note lo que dice el versículo número 1 de 1 Tesalonicenses 2, versículo 1 y versículo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y aquí viene algo importante, ¿verdad?, que debemos entender. Los verdaderos siervos de Dios predican el evangelio en medio de la tribulación. O sea, si le dicen, no, es que ahí vas a tener problemas y vas a predicar el evangelio, no hay ningún problema, hay que seguir predicando. Si en su trabajo usted trata de predicar el evangelio y a algunas personas tal vez no le gusten, ahora obviamente, ¿verdad?, debemos dejar claro de que yo no creo que necesariamente tenemos que utilizar el tiempo del trabajo que nos están pagando para predicar el evangelio. Yo estoy en contra de eso, pero sí creo que debemos predicar el evangelio en todo momento, cuando haya una oportunidad. Tal vez haya algún receso, tal vez hay un tiempo de que usted está descansando y viene alguien y usted le puede compartir su fe, le puede compartir el mensaje del evangelio. Pero que no nos sintamos que no, es que le vamos a caer mal a las personas si le predicamos el evangelio a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. El apóstol Pablo nos demuestra de que él era una persona que estaba siempre dispuesto a predicar el evangelio aunque hubieran tribulaciones y aunque hubiera oposición.
Es interesante porque cuando usted lee el libro de los Hechos, ellos llegan a un lugar específico, las personas le hacen una revuelta, pero en vez de sentirse desanimados, no, ya no vamos a predicar el evangelio porque el último lugar donde lo predicamos casi nos linchan. No, se van al próximo pueblo y ¿qué es lo que hacen? Empiezan a predicar el evangelio nuevamente. Entonces debemos entender que una de las características que nos identifica como siervos verdaderos de Dios es que estamos dispuestos a predicar el evangelio en medio de la oposición, en medio de la resistencia. Es bonito, ¿verdad?, cuando a uno le abren las puertas y lo invitan. En veces, hermanos, hay personas que están muy abiertas, ¿verdad? A esta persona se le llama personas de paz, porque usted llega a un lugar y usted le dice, sí, venimos a hablarle del evangelio, y la persona, en vez de rechazarlo, le dice, no, pues pasen. Y no solamente le dicen pasen, le preguntan, ¿quieren un café o quieren una bebida o algo? Y entonces cuando eso sucede, la mayoría de personas nos sentimos bien. Pero ¿qué sucede cuando alguien nos rechaza? Cuando alguien dice, no quiero saber nada de esto. O sea, no me hablen de eso. Ustedes evangélicos, hermanos separados, no necesito oír de esto. Siempre me recuerda, ahora recuerde, usted tiene que estar entrenado también, ¿verdad? Eso es importante. Siempre me recuerda en México, una vez que andábamos caminando y andábamos evangelizando, y recuerdo que había un caballero así parado, miren, estaba parado a la orilla de un nicho. Todos saben lo que es un nicho, ¿no? No es un nacho, ese es Ignacio en corto, es un nicho. Un nicho se parece ahí a ese arco que tenemos ahí, que es de la ventana, pero en vez de estar vacío, tiene a un ídolo. En ese caso, o en este caso, obviamente a la Virgen de Guadalupe, porque en México, pues la Virgen más popular es la Virgen de Guadalupe. Como en Nicaragua, hablando de Nicaragua, porque yo soy nicaragüense, es la Virgen María. María, en realidad hay una expresión que se dice en Nicaragua, María de Nicaragua, Nicaragua de María. Esa es la expresión. Entonces el caballero estaba así, ¿verdad? Al lado del nicho. Me acuerdo que estaba al lado derecho, él estaba así. Aquí estaba el nicho, bien grande, por cierto. Y yo miré a la Virgen. Bueno, no miré a la Virgen, miré el ídolo, ¿verdad?, que ahí estaba, y lo estaba salvaguardando realmente. No pensaba, estos evangélicos me van a quebrar el vidrio o algo. Y el hombre estaba parado, como le digo, a la derecha del nicho, en este caso, en esta posición. Y desde que nos quedó viendo, pues nos quedó viendo mal, así, o sea, prepotente y toda la cosa. Y desde que estábamos acercando, no quiero saber nada de eso. No quiero saber nada de propaganda protestante. Pero como sinvergüenzas, pues nos le acercamos de toda manera. Bueno, le dije, bueno, número uno, me gustaría dejarte saber de que no andamos aquí nosotros hablando de ningún tipo de propaganda protestante ni nada por el estilo. Andamos hablando a las personas de la Biblia. Eso es lo que andamos haciendo, hablando de la Biblia. Aparte le digo que aunque tú no lo creas, probablemente tú y yo creemos muchas cosas en común. Yo no creo que yo quiera nada, no tengo nada en común con ustedes. ¿Cómo no? Espérate un minuto, ¿me permites? Y así, ¿verdad? Regañadientes, le digo, número uno, ¿tú crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí, me dijo. ¿Tú crees en Jesucristo que es su único hijo? Sí. ¿Tú crees que ese hijo único fue concebido en el vientre de María? Sí. ¿Tú crees que ese hijo de María nació aquí en el mundo? Sí. ¿Tú crees que fue crucificado? Sí. ¿Tú crees que fue muerto y sepultado? Sí. ¿Tú crees que resucitó de entre los muertos? Sí. ¿Tú crees que ascendió al cielo? Sí. ¿Tú crees que va a descender con poder y gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos? Sí. Entonces te fijas que sí creemos muchas cosas en común. Ahora, ¿de dónde vienen todas esas cosas?
¿De dónde vienen todas esas cosas? Bueno, de lo que se llama el credo de los apóstoles. Ahora, los que no tienen un trasfondo católico no saben, pero si uno tiene un trasfondo católico, en el catecismo es una obligación que tú te sepas el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Dios nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen en el tiempo de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día. Ascendió a los cielos y de ahí va a bajar con poder y gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el credo. Si eres un católico verdadero, te lo deberías de saber. Entonces, yo sabía perfectamente que tenemos eso en común. Y la pregunta que le hice al caballero fue, recuerden la última, ¿crees que Jesucristo va a regresar con poder y gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos? Y él me dijo, sí. Entonces la pregunta última que te hago es, ¿estás listo para ese día? Y la respuesta de él fue, no, no estoy listo. ¿Te gustaría estar listo? Sí, me gustaría estar listo. Bueno, entonces te explico cómo es que te puedes preparar para estar listo. Pero tenemos que estar dispuestos a predicar el evangelio en medio de la adversidad. Lamentablemente, hermanos, algunas veces nos hemos convertido en cristianos muy débiles, muy endebles. Que todos, ¿verdad?, nos lastima, todo nos hiere. No, es que me dijo que yo era protestante. Pues si eres. Es que me dijo que no le hablara. ¿Y no te han dicho a otras personas que no les hables en otros momentos? O sea, es que me corrió. Está bien, de mejores casas te han corrido. O sea, tenemos que tener una actitud de... Aquí yo estoy para testificar, no estoy para andar preocupándome por lo que alguien me dijo. Y si Dios te compele a testificar, porque un error no es un pecado. Cualquiera puede cometer un error. Pero de lo que estamos hablando en este momento no son de errores, son de pecados. Cosas que le desagradan a Dios. Cosas que Dios las ve y que no le agradan a Él. No, yo estoy hablando de que cualquier individuo puede cometer un error, pero en esta conversación realmente no me interesan los errores, me interesa que tú reconozcas que lo que tú cometes no son errores, son pecados. Pero si usted le responde y le dice, sí, todos cometemos errores, no, son cositas que uno hace. No, tenemos que llamar a lo que es pecado, pecado. Es transgresión en contra de lo que a Dios le agrada. A Dios le molesta, a Dios le irrita, a Dios no le agrada. Si a Dios no le agrada, yo no puedo decir, no, un error. Me acabo de acostar con alguien, con otra mujer, y cometí ese error. ¿Error? No, ese no es error, ese es un pecado y un pecado garrafal. Potencialmente, si no te arrepientes, te puedes ir al infierno, porque si no te arrepientes del pecado cometido, significa que no tienes una relación con el Señor, y si no tienes una relación con el Señor, te vas a ir al infierno cuando mueras. Así que no rebajes lo que es transgresión, ofensivo en contra de Dios, a un error. Eso no es error. Me puse los calcetines equivocados. Ese es un error. Pero no afecta a nadie, o se afecta a alguien. Exceptuando a Moravia, ¿verdad? Que hasta me chequea los calcetines. A ver de qué color son. Pero no es lo mismo. Entonces el apóstol Pablo dice con toda sinceridad, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y tercero, los verdaderos siervos de Dios no están interesados, hermano, en ser reconocidos por los hombres. Yo creo que lamentablemente muchas veces yo miro que anhelamos que las personas nos reconozcan. Anhelamos recibir el halago de las personas a nuestro alrededor. Ahora, yo no estoy en contra de recibir halagos, ni tampoco estoy en contra de dar halagos.
En realidad, de vez en cuando es necesario reconocer a ciertas personas, a ciertos hombres de Dios, a ciertas mujeres de Dios. En realidad, por eso es que el día 8 de diciembre, si no me equivoco, sí hay un 8 de diciembre, ¿verdad? Este año. Si alguien lo puede verificar. El 8 de diciembre vamos a estar reconociendo a 3 personas que la iglesia está llamando y está separando como diáconos para que sirvan en la iglesia. A Santiago, que está aquí, si te pones en pie para que te reconozcan. A Jorge, que por cierto está sirviendo en este momento, cumpliendo su función de diácono. Y nuestro hermano Fabián, que está aquí, ¿verdad? Tratando de servirle a su esposa de la mejor manera. Así que si Dios quiere, el 8 de diciembre, en 2-3 semanas, vamos a estar llamando a estos 3 hombres a que formen parte de los diáconos de la iglesia y que sean agregados a los que ya están. Entonces, siéntense, hermano, de vez en cuando es necesario reconocer a esas personas, pero lo que les estoy diciendo es ese punto, ¿verdad? Como lo vamos a ver en un minuto, que no trate usted de recibir el reconocimiento de los hombres, cuando recibir el reconocimiento de los hombres significa que tal vez tú vas a contar con el desagrado de Dios. Si están conmigo, no importa que el hombre me reconozca, lo que importa es que Dios me reconozca. En la vida de Jesús, hermanos, nos damos cuenta de algo, y es de que el Padre, y lo voy a poner como ejemplo en un minuto, el Padre lo reconocía como alguien que le obedecía. Note lo que dice el 5, porque no usamos de palabras lisonjeras. ¿Sí saben lo que son las palabras lisonjeras? Esas palabras que le gusta oír a la gente. Sí, palabras halagadoras, palabras bonitas, palabras que se sientan bien. Ahora, hago la salvedad. No estamos hablando de ser ofensivos tampoco. Pero ¿por qué es que tú estás tratando de ser salamero? ¿Sí entienden la palabra salamero? Ok, ¿por qué estás tratando de tratar a esa persona de esa manera? ¿Qué es lo que estás tratando de lograr? O sea, si le vas a decir algo, dile la verdad. Si le vas a decir la verdad, dísela sin ningún tipo de adorno, porque la verdad se dice así directamente. Déjeme darle el ejemplo en la Biblia. Es interesante, en el libro de San Juan, capítulo número 4, encontramos una historia muy importante. La mujer samaritana, ¿se acuerdan? Viene a ver a Jesús. Y Jesús está sentado en el pozo. Y cuando la mujer llega, Jesús le dice, dame de beber. La mujer inmediatamente se da cuenta de que él es judío. Ella era samaritana. La mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua, que yo soy samaritana, si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? Jesús le dijo, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer lo quedó viendo y le dijo, pero ¿cómo me estás ofreciendo agua viva si no tiene ni siquiera un balde para sacar el agua? Jesús se dio cuenta, ¿verdad?, de que la mujer no le entendía todo lo que le estaba diciendo, pero le dijo algo. ¿Sabes qué le dijo? Ve y llama a tu marido. Ok. Ve y trae a tu marido. Y no sé si se acuerda la respuesta de la mujer samaritana. Es la respuesta de muchos de nosotros. No tengo marido. Y es muy interesante porque la respuesta de Jesucristo nos revela algo que nosotros mucho podemos aprender. Hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Sí? Hay que llamar las cosas por su nombre. Interesantemente, la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús se volvió y le dijo, ¿sabes qué le dijo? Esta es la única cosa que has dicho con verdad. Porque 5 hombres has tenido y ninguno de 5 hombres que has tenido realmente ha sido tu marido. Esto es lo único que me has dicho con verdad. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿por qué piensan ustedes que Jesús le dijo eso a la mujer samaritana? ¿No le resulta a usted un poco ofensivo? O sea, ¿por qué tiene que ser tan violento, Jesús? O sea, la unión libre no es algo normal. Que las personas vivan sin casarse y tengan relaciones sexuales no es algo normal. O sea, ¿no son normales las relaciones sexuales? ¿O son anormales? No sé si le puedo contar el chiste aquí
del armadillo. No sé si es muy fuerte para ustedes. ¿Ok? El que quiera saberlo se lo cuento después. ¿Ok? Pero es muy interesante porque Jesús le dijo a la mujer, 5 hombres has tenido y con ninguno de ellos has estado casado. Eso es lo único que has dicho con verdad, que marido, tú nunca has tenido. Pero la pregunta que les hacía es, ¿por qué Jesús le habla de esa manera? Bueno, la razón es bien sencilla, porque tenemos que avanzar. La razón por la cual Jesucristo le habla de esa manera es porque quiere encararla con la realidad de su situación. Si Jesús no se le hubiera dicho, entonces la mujer no le hubiera dado, porque miren hermana, honestamente, piense por un minuto, es muy interesante cómo los seres humanos actuamos. Interesantemente Jesús le dijo, eso es lo único que me has dicho con verdad, 5 hombres has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido porque no estás casado con él. ¿Sabe la respuesta de la mujer? No le dijo a Jesús, la realidad es que es verdad, ay, no, yo soy una pecadora, perdóname. No. ¿Sabe lo que le dijo? A mí me parece que tú eres profeta, le dijo. Me parece que eres profeta. Pero vamos a darnos cuenta, yo le invito a usted que usted vaya a leer el resto de la historia, lea el resto de la historia y se va a dar cuenta que la conversión de la mujer comenzó cuando Jesús le dijo la verdad. La transformación de esa mente y de ese corazón comenzó cuando Jesús le dijo una cruel verdad. 5 hombres has tenido y con ninguno de ellos te has casado. No sé cómo le llamaríamos a esa mujer en este tiempo. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Samaritana? Le llamaríamos la samaritana. Unión libre. Otra manera de expresarlo es que yo vivo en unión libre. Tú no vives en unión libre, tú vives en pecado. Así es como vives. Esa es la palabra. La palabra es pecado de fornicación. No vives en unión libre, es pecado. Segundo, la segunda característica que distingue a un verdadero siervo de Dios es que ama al pueblo de Dios. Y aquí, hermanos, hay algo, ¿verdad?, de que debemos notarlo. Miren, los hombres de Dios, los siervos de Dios, realmente aman al pueblo de Dios. Tenía un amigo, es muy interesante, ¿saben por qué? Porque realmente, yo no sé si ustedes entienden esto, pero como ministros, como pastores, normalmente, a mí me gusta ser pastor. Sinceramente, yo soy pastor porque pienso que Dios me llamó a esto. Yo no soy pastor porque hago mucho dinero siendo pastor. Sinceramente, de una cosa estoy convencido, y de eso no tengo dudas, de que probablemente podría hacer más dinero en alguna otra carrera profesional. Probablemente, casi estoy seguro. Pero es algo que yo decidí. Hace 21 años decidí para dónde iba a ir. Recuerdo que estaba en la universidad, terminando la universidad, administración de empresas, con un énfasis en ciencia en computación. Y era cuando yo tenía que decidir si iba a seguir en el ministerio o si me iba a ir al campo de los negocios. Y yo decidí ser pastor. Así de que sé de que no estoy en el ministerio por dinero, porque yo soy como el rey, con dinero o sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No me hagan reír. No me hagan reír. Hermano, Dios nos ha llamado a pastorear a su pueblo. Dios nos ha llamado a que alimentemos a su pueblo. Note lo que dice el versículo número 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros,
como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué le parece? O sea, la nodriza, hermanos, es la niñera que cuida a sus niños. ¿Saben qué es muy interesante? Porque la nodriza no es la mamá del niño. Pero yo le digo algo por experiencia, basado en la realidad del tiempo. Cuando usted lleva a un niño a un lugar y una persona lo cuida y lo mira todos los días, esa persona le agarra cariño a ese niño. ¿Sí? Se convierte como en una segunda madre para ese niño. Y él dice, así es la manera como yo les amaba a ustedes, dice ese versículo específicamente, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y cuando dice que cuida con ternura, obviamente se refiere que con cariño les ama, les sirve. Ahora piense por un minuto, si usted es la nodriza hablando de que usted es la madre, ahora ponga atención, hablando de que usted es la madre literalmente. Mire, yo he tenido muchas veces la oportunidad de ir a ver a las mujeres cuando acaban de parir. No se escandalice, esa es la palabra es parir. Cuando el niño nace se le llama parir. Okay. Pero no sé si usted se ha dado cuenta y no importa que le estén dando biberón o le estén dando el pecho. Hay una fotografía muy preciosa y es de una madre amamantando a su hijo o a su hija. Es una fotografía hermosa. ¿Saben por qué? Porque fíjese, cuando el niño más o menos ya está grandecito, o sea que, aunque ahora yo no sé qué está pasando, pero los niños ya nacen con los ojos abiertos. Yo recuerdo que antes el niño no abría los ojos por meses. Ahora desde que nace, qué fea mi mamá. Hasta hablan. No, pero piense por un minuto, hablando seriamente, piense por un minuto. Es realmente una figura anonadora cuando usted mira a la madre amamantando a un niño. La madre lo ve al niño con tanta ternura, aunque esté feíto el niño. Honestamente, ella lo ve lindo, aunque esté feo. Y el niño, si ya el niño puede ver y abrió los ojos, queda viendo a la mamá. Y yo no sé qué pensará el niño, pero probablemente piensa, qué linda esta mujer. Y tal vez la mamá está bien fea. Pero el niño la ve linda. Y esa es la figura que el apóstol Pablo nos está pintando, ya sea que alguien que sea una tercera persona que cuida a un niño o la misma madre. Dice, ese es el cariño, ese es el respeto, esa es la cercanía que debe existir. Él dice que así era la manera como él amaba a los hermanos de la iglesia. Y yo sé, hermanos, de que pues el ser pastor a mí siempre me da mucho gusto. Hay dos cosas que son, bueno, hablando del ministerio, son dos cosas que realmente me fascinan. Número uno, cuando nace un niño, a mí siempre me gustan los niños, me gusta irlos a ver. Y la razón es bien sencilla, la razón es porque pienso de que cuando un niño nace, Dios nos está diciendo que Él está presente todavía. Y la razón es bien sencilla, porque Dios es el que puso a ese niño junto en el vientre de su madre. Entonces yo miro a Dios, honestamente, a través del nacimiento de un niño. Cada vez que miro a un niño recién nacido, me doy cuenta de que Dios está presente entre nosotros. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, a que sirvamos a su pueblo. Note lo que dice el versículo número 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también, ¿qué cosa? Nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Qué le parece, hermanos? No es algo hermoso, no es algo bonito. Tenía un hermano pastor, amigo mío, algunos de ustedes le conocieron, se llamaba Gus Suárez.
Y Gus Suárez decía algo que es una gran verdad, que tal vez solamente los pastores la entendemos muchas veces, y me decía, Luis, qué bonita es la iglesia, si no fuera por la gente que viene. Pero realmente, hermanos, no, ahora ponga atención porque tal vez usted se oyó muy fuerte eso. Pero ¿sabe qué es lo que él se refería? Se refería a que, honestamente, para los pastores en general, es un placer ser pastor. Es agradable ser pastor, exceptuando cuando uno tiene que lidiar con personas difíciles en la iglesia. Entonces te das cuenta de que pues, la vida pastoral no es tan fácil como tú la piensas. Pero en general, sinceramente, es una experiencia muy buena. Es una experiencia muy buena. Yo no creo que el pastorado sea sufrir todo el tiempo. No lo miro de esa manera. O sea, porque entiendo de que hay que padecer ciertas cosas, pero en general uno ama a las ovejas. Y tal vez por eso también es que recuerden que la intensidad o la dimensión del daño recibido siempre es congruente a la persona que te hace el daño. En otras palabras, mientras tú más confíes en alguien, mientras tú más crees en alguien, mientras tú tienes más fidelidad con alguien, cuando esa persona te traiciona, el daño es muchísimo más grande que cuando es un don nadie. O sea, ¿sí me explico? O sea, te afecta muchísimo más. Como dice, imagínense con relación a la traición de Judas, con relación a Jesús. Judas andaba con él todo el tiempo, anduvo con él por 3 años y medio. Judas comía en la misma mesa. Por eso a la hora de la confesión de quién era el traidor, tiene que haber sido algo realmente muy lamentable para el Señor Jesucristo, pero la realidad era que era parte de todo un plan de Dios. La tercera y última característica que distingue a un verdadero siervo de Dios es que es una persona que modela una vida que le agrada a Dios. 3 cosas hemos visto, bien sencillas, bien fáciles de recordar. El verdadero siervo de Dios predica el evangelio verdadero. Tienes que predicar el verdadero evangelio. Número 2, el verdadero siervo de Dios ama a las ovejas, no las trasquila. El verdadero siervo de Dios no ofende, hermano, a las ovejas, sinceramente. Yo creo que cuando los pastores ofendemos a las ovejas, ¿de qué nos sirve? Mire, yo aprendí algo de que es una gran verdad y sinceramente, ¿saben quién me lo enseñó? La persona que tal vez menos ustedes lo considerarían, pero fue mi esposa. Una vez mi esposa me dijo, yo no sé por qué porque recuerden, las mujeres le dicen las cosas a uno. O sea, normalmente, ¿verdad? En veces hasta más de lo que uno quiere le dicen, pero esa es otra historia. Pero te dicen las cosas. Y ella me dijo, yo no sé por qué tú, cuando estás en el púlpito, empiezas a regañar a las personas que están ahí por los que no están. ¿Sí me explico? Y me dijo, no tiene sentido eso. ¿Por qué regañas a los que están por los que no están? Y yo dije, ¿sabes qué? Tú estás en lo correcto. El que no está, ¿por qué no esté? Pero ¿por qué voy a regañar yo al que está por el que no está? No tiene sentido. Entonces ya algunos años atrás decidí, yo jamás vuelvo a regañar a la gente. Ya no voy a regañar a nadie. No, porque no tiene sentido honestamente regañar a la gente. De todas maneras, ni que fueran niños chiquitos, ¿no es verdad? O sea, sinceramente, ¿cuándo ha producido algo positivo regañar a alguien? O sea, ni a sus hijos, honestamente. Usted lo regaña y los niños siguen haciendo lo malo. O sea, tenemos que pensar en una metodología diferente, algo que realmente contribuya, no sé, tal vez spanking, o tal vez castigarlo o algo, pero simplemente regañarlos como que no, le entra por aquí, le sale por aquí. Y yo digo, no hay que regañar ya a la gente, pero sí tenemos que modelar
una buena ética de trabajo. Note lo que dice el versículo número 9. Pongan atención, hermano, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Algo que yo he creído todo el tiempo es que los pastores no podemos ser haraganes, que no podemos ser perezosos. Esa ha sido una convicción desde siempre. Me molesta, hermanos, cuando la gente no quiere trabajar, sinceramente. Perdonen, pero detesto a los haraganes. O sea, me caen mal los haraganes, los perezosos, los que no quieren trabajar, los que quieren que los demás hagan todo por ellos. A mí me molesta ese tipo de gente. O sea, desde que lo veo ya no me cayó bien, porque es haragán. Y lamentablemente los haraganes abundan en este momento. O sea, hay un montón de gente que son perezosos, que no quieren hacer nada, ni por ellos mismos, ni por este mundo, ni van a salir adelante, porque esa es la realidad. Recuerdo en una ocasión estábamos haciendo una entrevista para un pastor y le estábamos diciendo, bueno, estas son algunas de las cosas que nos gustaría que como pastor usted haga. Y él levantó la mano y dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo le dije, sí, puedes hacernos una pregunta, no hay ningún problema. ¿Cuántas horas yo tengo que trabajar aquí? Porque yo no tengo muchas horas para trabajar. O sea, no se lo dije a nadie, pero yo creo que está bien que nos haya dicho, porque esta entrevista ya se acabó. Desde toda perspectiva ministerial. ¿Cómo usted anda buscando un trabajo y lo primero que va a decir es, yo no quiero trabajar? O sea, era un vago. O sea, ¿y Dios te ha llamado a esto o a qué te llamó? Porque yo en toda mi vida nunca recuerdo honestamente en ningún lugar que he estado, que he preguntado, ok, pero ¿cuántas horas tengo que invertir aquí a la semana? Sinceramente, cuando las personas hacen esas preguntas hablando del ministerio, a mí me molesta grandemente, porque lo único que está diciendo, usted es un haragán, usted es un perezoso, usted no quiere trabajar, usted no quiere amar a las ovejas, porque para poder amar a las ovejas, ¿cómo se demuestra el amor? Pues hay que buscar cómo servirles, cómo ayudarles, cómo asistirles, mirar dónde están. Y si lo único que yo estoy pensando, sinceramente, hermano, yo en mis años de ministerio, honestamente, nunca recuerdo que yo haya dicho, ¿sabes qué? Ya es muy tarde para que vayamos a ese lugar, o ya es muy tarde para que vayamos a hacer esa visita. Si hay que hacer una visita, hay que hacerla. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo. O sea, no importa la hora es lo de menos. Gracias a Dios, ¿verdad? También de que tengo una esposa de que no tiene ningún problema con eso. Yo sé de que hay tal vez algunas personas que tienen un poco de dificultad con eso, porque si ya son las 9, ya la mujer lo empieza a estar llamando y ya no lo deja tranquilo. A partir de las 9 de la noche o a las 8:30, no sé a qué hora es que comienzan a molestar, pero ya empiezan, ¿verdad?, a dar lata a una hora específica. O sea, si es un ministro, déjalo que trabaje. ¿O no confías en él o qué? O sea, déjalo tranquilo. No es un muchachito, no se va a perder. ¿Sabe cómo regresar a la casa? O sea, no, eso de estar controlando a mí como que no me gusta mucho. Pero también no solamente modelan una buena ética de trabajo, también modelan una buena ética de santidad. Noten el versículo número 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermano, 3 palabras importantes. Número 1, santo. Ustedes saben cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ustedes saben de que cuando yo estuve con ustedes, ahora pongan atención porque esto es fácil de hablar, es fácil de hablar. Él dice, ustedes saben que cuando yo estuve con ustedes, yo me porté de una manera santa.
Pero no solamente de una manera santa, también me comporté de una manera justa. Y eso también es muy importante. La justicia, hermanos, como cristianos es algo muy bueno. La justicia quiere decir en general de que usted no toma ventaja de nadie. La justicia quiere decir de que usted mira lo que es correcto y usted sabe lo que es correcto y usted lo hace. La justicia quiere decir de que usted está en contra de la injusticia. Está en contra de todas aquellas cosas que usted se da cuenta que alguien está tratando de tomar ventaja de alguien. Cada vez que usted se da cuenta de que alguien está tratando de tomar ventaja de alguien, usted dice, no, eso no está bien. No está bien de que tú te aproveches de él. No está bien de que tú no le pagues lo que es correcto. No está bien de que tú no le des el salario cuando le corresponde. Porque dice la palabra del Señor de que esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que ser justos en nuestras acciones. Tenemos que ser justos en nuestros negocios. Tenemos que ser justos en todas las cosas que hacemos para que las personas se den cuenta. Esta es una persona justa. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, yo me porté, cuando estuve delante de ustedes, yo me porté santo. Ahora, no santo, ¿verdad? No estoy hablando de algo místico, estoy hablando de algo práctico. Ustedes saben cómo yo hablaba, ustedes saben cómo les servía, ustedes saben de que mi vocabulario cómo era, ustedes saben a dónde iba, qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía. Ustedes lo saben, cómo viví una vida santa, pero también viví una vida recta y justa. Pero hay una palabra también importante y es esta. Irreprensiblemente. ¿Cuánto entienden la palabra irreprensiblemente? ¿Sabe lo que significa? Que no te pueden reprender. En otras palabras, de manera más popular, que no tienen cola que te pisen. Que toda tu vida, de forma holística, es un buen testimonio. Cómo te portas, cómo hablas, cómo te relacionas con los demás, cómo te vinculas con el resto de personas, cómo sirves, cómo ayudas, cómo trabajas, cómo estás dispuesto a hacer cualquier cosa que sea necesaria. Pero siempre lo haces con alegría, siempre lo haces con gentileza, siempre lo haces con nobleza, siempre lo haces con el deseo de ayudar, con el deseo de servir, no con el deseo de lucir bien, pero con el deseo de agradarle al Señor. Dice, nos comportamos irreprensiblemente con ustedes. Y por último, es necesario modelar una vida de exhortación. Ahora, ponga atención en eso porque esto es importante. Hay un principio que yo practico ya ahora y es de que yo no exhorto a nadie si la persona no me importa. Ponga atención. Yo ya no exhorto a nadie si la persona no me importa. Si no te importa, ¿qué te importa? O sea, pareciera broma, pero es verdad. Si no te importa la persona, ¿por qué te metes con él o con ella? Si no te importa. Solamente métete y exhorta a las personas que te importen. A los demás, déjalos tranquilos, déjalos vivir, vive tú y deja que ellos vivan. Déjalo que hagan lo que quieran. Pero si te importa, entonces métete. Note lo que dice el versículo número 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí es necesario explicar la palabra exhortación. ¿Y por qué es que yo digo que yo ya no exhorto a las personas que no me importan? Porque número uno, lo que te debe impulsar para exhortar a cualquiera persona es el amor por ellos. Si no les amas, si no te importan, déjalos. Pero no les digas nada. Pero si te importan, entonces exhórtalos. Y es aquí donde es importante que entendamos qué cosa es la exhortación. Algunas personas piensan que exhortar es simplemente ir a decirle hasta de lo que va a morir a alguien. Ya lo exhorté. Le di una exhortación que yo sé que le cayó el 20. No, lo único que le cayó fueron tus ofensas. Eso fue lo que le cayó.
Pero esa no fue exhortación, esa fue una ofensiva a la que le pegaste. O sea, lo ofendiste, que lo mandaste a volar y lo regresaste y lo mandaste a volar de nuevo, pero eso no es exhortación. Déjeme explicarle, hermano, cómo funciona la exhortación. La exhortación siempre nace de que a usted le importa el individuo. Recuerden, tiene que importarle el individuo. Normalmente, si a usted le importa a alguien, es porque usted de alguna manera se siente conectada con esa persona y esa persona, en cierta manera, usted le ama a esa persona. Entonces, cuando usted va a exhortar a alguien, usted debe recordar que su interés fundamental, y eso lo vamos a ver en un minuto, el interés fundamental, el principio final de la exhortación es la restauración. Ese es el poder de la exhortación. Entonces, ¿qué hacemos cuando exhortamos? Número uno, primero, entienda que solamente puede hacerse con personas que usted ama. Segundo, entienda que solamente puede hacerse con personas que le respeten a usted. Si la persona no te respeta, no le digas nada, te va a mandar a volar, porque no te respeta. Y usted sabe quién le respeta y quién no le respeta. Entonces, número uno, tiene que ser movido por el amor. Número dos, la persona a la cual tú vas a exhortar, tiene que ella sentir respeto por ti. Y siente respeto probablemente si usted le ha mostrado que vive una vida santa, que vive una vida justa, que vive una vida irreprensible. Santa, justa e irreprensible. Lo voy a repetir. Santa, justa e irreprensible. Como tú vives de esa manera y tú se lo has mostrado, eso no significa que eres perfecto porque nadie es perfecto, pero Él ha notado que tú tratas de vivir una vida de santidad. Él ha notado que tú tratas de vivir una vida justa. Él ha notado que tú tratas de vivir una vida irreprensible. Entonces, cuando tú vienes delante de Él, Él te respeta. No porque eres perfecto, porque nadie lo es, pero porque tú estás esforzándote por ser santo, por ser justo, por ser irreprensible. Entonces, ¿qué es lo que haces? Número uno, en el proceso de exhortación, número uno, le ayudas a la persona a reconocer su pecado o su transgresión. No como juez, porque tú no eres juez de nadie. No eres juez de nadie. Tú no estás ahí para condenar. Tú estás ahí simplemente, yo te vengo a exhortar o te vengo a ayudar a que tú mires con claridad cuál es tu pecado. ¿Cuál es la situación en que te encuentras? Número dos, usted le ofrece a la persona una salida. Ahora que hemos reconocido cuál es la gravedad de la situación, ahora que entendemos cuál es el pecado, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo te vas a salir de esta situación? Aquí, ¿qué es lo que tú piensas? Y esta es mi recomendación. Esto es lo que yo te recomiendo. ¿Cómo puedes salir de esta situación? Y tercero, recuerde que la meta es la restauración. ¿Sabes qué? Ahora que ya reconoces cuál es la situación, ahora que entiendes cuál es la manera de salirse, estás dispuesto a hacerlo. Y si tú estás dispuesto a hacerlo, entonces yo quiero que tú entiendas que yo estoy dispuesto y te estoy esperando aquí donde estoy, con los brazos abiertos, para que las cosas mejoren, para que las cosas sean diferentes que como están en este momento. Y se cierra el ciclo de la exhortación. Recuerden, movidos por el amor, interesados en las personas, sabiendo que contamos con su respeto, le ayudamos a entender cuál es la gravedad de su situación, cuál es la manera de salir de la situación en que se encuentra, y les ofrecemos un consejo bíblico con el propósito de que haya restauración. Eso es exhortar, no es andar regañando a nadie. No es andar viendo todos los pecados de las personas, ahora ya lo voy a ir a exhortar. No, hermano, usted no está exhortando, usted está condenando, y eso no es lo que Dios quiere. Dios no nos ha llamado a condenar a nadie. Para serle sincero, ningún hombre está facultado por Dios para condenar a nadie. Exceptuando de verdad, si usted es juez establecido por la ley, que sí tiene facultad para poder condenar a alguien, y sinceramente, lo único que los jueces hacen es dictar sentencia sobre la resolución que un grupo de personas ya tomó al respecto.
La mayoría de los jueces no determinan si una persona es culpable o inocente. La mayoría de los jueces solamente determinan sentencia, por lo menos en los Estados Unidos, y es verdad por lo menos en Nicaragua y algunos otros países donde he estado. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación? Primero, la experiencia y la vida nos enseña de que no todas las personas que se llaman siervos de Dios lo son. Es la verdad. Lamentablemente hay muchas personas que supuestamente le sirven a Dios, pero la realidad es que solamente se sirven a ellos mismos. Eso es todo lo que andan buscando. ¿Qué voy a conseguir? ¿Qué es lo que voy a conseguir? Bueno, si alguien piensa de esa manera y si alguien dice, yo voy a ser pastor porque yo no quiero trabajar, bueno, pues déjame decirte que estás en el campo equivocado, en el lugar equivocado. Basado en la palabra de Dios y específicamente en este texto, una persona que no comparte la totalidad de la comunicación del mensaje del Evangelio ciertamente no es un siervo de Dios. Cualquier persona que rebaja el mensaje del Evangelio para ganar adeptos no es un verdadero siervo de Dios. Cualquier individuo que está más preocupado por lo que las personas piensan de él, por lo que Dios piensa de él, no es un siervo de Dios. Los siervos de Dios, por sobre todas las cosas, son fieles a Dios y a su mensaje. Los siervos de Dios tienen un compromiso total con el Evangelio y con la enseñanza de la palabra de Dios. Los verdaderos siervos de Dios aman genuinamente al pueblo de Dios. No les sirven por obligación, les sirven por placer, por deleite. Sienten por sus necesidades, se preocupan por su condición espiritual, les exhortan cuando es necesario y por sobre todas las cosas están dispuestos a acompañarlos en sus momentos de tribulaciones. Los verdaderos siervos de Dios en ninguna manera pueden ser personas perezosas o negligentes. Esto debido a que entienden que deben ser un ejemplo en todo, un ejemplo de arduo trabajo, de disciplina, de entrega, de modelar una vida espiritual y de estar empoderados por Dios para poder exhortar a los hermanos cuando sea necesario. Los verdaderos siervos de Dios están completamente interesados en obedecer a Dios, en priorizar su agenda, en expandir el reino de Dios, en discipular a las ovejas y en asegurarse que les sirvan y honren a Dios. Así que, hermanos, sinceramente no es necesariamente fácil, ¿verdad? Ser siervo de Dios, pero yo les puedo garantizar de que la recompensa es grande. O sea, me he dado cuenta siempre de que es bonito ver cómo Dios cambia a las personas, cómo Dios moldea sus corazones, cómo Dios toma a una persona de que se dedicaba solamente al vicio antes se dedicaba a beber, a fumar, a hacer cosas que a Dios le desagradan, a tener más de una mujer, aunque estuviese casado. Y cómo Dios cambia a esas personas, cómo Dios renueva sus mentes y sus corazones, cómo Dios les ayuda a ser diferentes, cómo Dios los trae para que sirvan en la iglesia, para que le honren con sus vidas. Y todo esto es a través del trabajo ministerial, a través del evangelismo, a través del discipulado, a través de ayudar a la persona a que se transforme, a que sea distinto, a que vea el mundo a través de una cosmovisión distinta, la cosmovisión de Dios, como Dios ve las cosas, no como el mundo las ve, no como el resto de personas tal vez las ven, pero ayudarle a las personas a moldear sus mentes y sus corazones de tal manera de que estén completamente entregados a la voluntad de Dios, a servirle a Dios, a honrarle a Dios, a trabajar para Él, a traerle gloria a Él, a entender que no es lo que importa, que lo que realmente importa no es lo que la gente piense de nosotros, que es lo que Dios piensa de nosotros. El apóstol Pablo está completamente claro cuando él dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni siquiera yo mismo me juzgo a mí mismo, porque el que me juzga es Dios. Al que le voy a dar cuenta es a Dios. El que va a determinar si mis acciones eran buenas o eran malas no es el vecino, no es mi amigo, no es ninguna persona en particular, es Dios. Por eso es que nuestro interés siempre debe de ser siervos de Dios, agradarle a Él, honrarle a Él, glorificarle a Él, traerle gloria y exaltación. Termino con el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor de que Jesucristo estaba siendo bautizado, ¿se acuerdan? E interesantemente, dice la Biblia que los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, se posó sobre Jesús y se escuchó una voz del cielo,
Obviamente eso se refiere a la realidad que era el mismo Padre, y por lo que dijo sabemos que es el mismo Padre. Con relación a Jesucristo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y la pregunta para mí, para usted en esta tarde es: a mí, si Dios abriera los cielos y si el Espíritu Santo nuevamente bajara en forma de paloma, y si el Padre tuviera la oportunidad de dar su opinión con relación a mí, con relación a usted, ¿qué diría? Este es mi hijo vago, o este es mi hijo perezoso, o este es mi hijo negligente, o qué diría: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en la cual tengo complacencia. Vamos a orar, hermanos. Nuestro amante Padre Celestial, gracias Dios te damos porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón del hombre. Señor, en este día hemos predicado un mensaje que tiene que ver con la necesidad de ser siervos. Yo creo que todos podemos ser siervos. Yo creo que todos podemos servirte, todos podemos honrarte. Todos podemos ser hombres y mujeres que te glorifiquemos y que te traigamos gloria. Y en este día, hermano, me gustaría hacerle un pequeño llamado a usted que está aquí presente. Y es con relación ¿le gustaría a usted nuevamente en esta tarde hablar con el Señor y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo pienso que yo podría ser un mejor siervo. Yo pienso que yo podría ser una persona más santa, una persona más justa, una persona más irreprensible. Pero necesito tu ayuda, Señor. Como decía el hombre que estaba pidiendo por su hijo: Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza, aumenta nuestra certidumbre de que si estamos para servirte, tú estás con nosotros y tú nos estás fortaleciendo. Y en este día, hermano, me gustaría orar por usted. Lo único que le quiero pedir es que se ponga en pie ahí donde está. Si usted lo desea, esto es 100% voluntario. Pero si usted quiere ponerse en pie, yo quiero orar por usted para pedirle al Señor de que Él obre en tu vida de tal manera de que tú puedas darte cuenta de que puedes ser más santo, puedes ser más justo, puedes ser más irreprensible, puedes ser una persona que le traiga aún más gloria, más honra, más alabanza, más exaltación a Dios. Pero tienes que hablar con Él en este momento. Yo te invito a que ahí donde estás tú lo hagas. Habla con el Señor, dile dónde estás. Mientras tanto, vamos a orar por ti. Nuestro buen Padre, venimos delante de ti en este momento, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros pecados, reconociendo, Señor, de que todavía tenemos mucho que aprender de ti. Decía el apóstol Pablo: ni yo mismo pretendo ya haberlo alcanzado. En otras palabras, todavía puedo ser más santo, todavía puedo ser más justo, todavía puedo ser más irreprensible. Pero una cosa hago, decía el apóstol Pablo, y es lo mismo que todos debemos hacer: no le ponga más atención a su pasado y proyéctese hacia el futuro. No se preocupe por las cosas malas que usted ha hecho en el pasado y piense hoy, en este día, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser un hombre más santo, una mujer más santa? ¿Cómo puedo ser en este día una persona más justa? ¿Cómo puedo ser una persona más irreprensible? Que cuando las personas me vean se puedan dar cuenta de que Dios está actuando en mi vida, Dios está obrando en mí, Dios me está transformando, Dios me está ayudando a ser distinto. Y en ese día usted puede hablar con el Señor ahí donde está y dígale: Señor, yo sé que tú eres el que cambias. Tú eres, Señor, el que puedes traer una renovación a mi mente y a mi corazón. Tú eres el único que me puedes hacer más santo, más justo, más irreprensible. Y aquí estoy para obedecerte. Aquí estoy para hacer lo que tú me digas. Quiero
quiero honrarte con mi vida, con mis acciones, con mis palabras y con todo lo que hago. A ti, Señor, te doy la gloria, la honra y la exaltación. Haz en mi vida el cambio que tú consideres necesario. En el nombre de Jesucristo.